Podcast. Un podcast en el que hablamos de podcast. Porque este nuevo medio nos encanta. Porque da voz a todo el mundo. Porque es un medio libre y se están haciendo. Y se van a hacer proyectos increíbles. Increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar. Una voz que nos ayuda a entender El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande. Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM 321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM 321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This is podcasting. Pues hoy está con nosotros un periodista de mucho renombre, Tommaso, Carlos Pusch, que fue columnista para el New York Times en el blog Latitude y también para Bloomberg View, presenta el programa Bote Pronto, conduce entrevistas en el programa En 15 y quizás alguien lo haya leído o incluso escuchado, porque ahora también se puede escuchar sus columnas en el diario Milenio, que se llama Duda Razonable, y además tiene muchísima historia este periodista. Estuvo al mando del programa Hoy por Hoy en la W Radio México, ha sido corresponsal en Washington, estudió en Harvard y además fue Premio Nacional de Periodismo en México. Y hablamos con él porque hace 4 años fundó con otros periodistas Así Como Suena, una plataforma de podcast. Hoy, Así Como Suena, apuesta por la intimidad que solo el audio es capaz de dar. Tiene shows como Nada que Ver, en colaboración con Netflix, México Inhumano, o la serie Así Como Suena, que tiene sus versiones Colección Mujeres, Colección Pandemia, me imagino, para este momento tan raro que estamos viviendo. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar en Good Morning Podcast. Muchas gracias por invitarme, muchas felicidades por este esfuerzo, qué gran idea de conversar con los que estamos haciendo esto. Así que, Tommaso, Verónica, mil gracias por la invitación y conversemos sobre esto que nos apasiona, que es hacer podcast. Para nosotros es un placer, Carlos, por Dios. Yo creo que hay que empezar hablando contigo de que ya hace 4 años que estás en esto, y si nosotros en 2020 aquí en España todavía tenemos a veces que explicar a la gente qué es un podcast, yo no me quiero imaginar cómo era eso en 2016. ¿Qué decía la gente cuando tú le hablabas de montar una plataforma de podcast? Ponía cara de signo de interrogación primero, Verónica, es lo primero que ponía. Y entonces tratabas de explicarle un poco, porque las personas que comenzamos esto, lo comenzamos porque nos encantaba el periodismo que se estaba haciendo sobre todo en Estados Unidos en aquel entonces por medio de podcast. Y por supuesto hablábamos de This American Life. Todavía no salía Serial en aquel entonces, ¿no? Pero sobre todo nosotros éramos unos fans de This American Life, me acuerdo. Y nos reunimos y dijimos, ¿y por qué aquí no hacemos algo así, como del lado del otro que hacemos? Porque nos va a permitir experimentar, digamos, en otro formato y en otra narración. Y empezamos muy pequeños, pero empezamos a hacer las historias que queríamos hacer y tuvimos la suerte de que entonces el formato empezó, digamos, a llegar a México y a interesar a México. Y hemos visto crecer la industria mexicana y latinoamericana desde hace 4 años y medio que comenzamos esto. Pero sí, en aquel entonces es impresionante el crecimiento que ha habido. En aquel entonces era muy poca la gente que escuchaba y la gente escuchaba básicamente cosas de Estados Unidos. Oye, ¿y cómo era ese equipo cuando fundaron Así Como Suena? ¿Tú elegiste unos periodistas y dijiste, vamos a hacer podcast? ¿O les decías a los periodistas, tienen ideas de podcast, quieren hacer algo, háganlo y yo lo monto en mi plataforma? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Empezamos 3 personas, 2 mujeres y yo, una de ellas periodista, amiga mía de toda la vida, María Scherer, la otra productora de cine y productora de documentales, sobre todo, Giselle Ibarra, y nosotros cenábamos, comíamos, íbamos a tomar una copa y de repente algunos, oye, ¿ya escucharon el último This American Life? ¿Escucharon tal cosa? Y un día nos sentamos y dijimos, ¿y si intentamos algo así? Y entonces nos sentamos los 3 con 5 o 6 periodistas amigos nuestros que les interesaba el periodismo narrativo. Y lo que hicimos fue juntarnos. En aquel entonces nos juntábamos todos los martes en la noche a cenar. Y nos sentábamos a cenar
yo entonces llamé a la primera que llamé fue a quien había sido mi productor en Hoy por Hoy en W Radio, una mujer increíble, Mariana Linares, nuestra directora de producción por mucho tiempo. Y a 5 o 6 periodistas y cenábamos. Entonces comprábamos algo para cenar, pedíamos unas pizzas, lo que fuera, y empezábamos a hablar. Así empezó esto. Estuvimos cenando 4 meses antes de publicar nuestro primer podcast. Y esa mesa se institucionalizó. Era todos los martes, saliendo de nuestros trabajos todos, cenábamos los martes para hablar de qué podcast teníamos que hacer, se proponían ideas, y cada uno de ellos se volvió pues ahora sí que un buscador de otros colaboradores, de otros periodistas que trabajaban en los medios en los que ellos trabajaban, de otros periodistas amigos de ellos, y se volvió como una red interesante. De repente la cena de los martes ya importaba, pues ya la gente quería venir a la cena de los martes a proponernos cosas. Qué bonito, Carlos, qué bonito. Es como alrededor de una pizza y unos martes pueden hacer un nuevo medio, ¿verdad? Así es. Oye, una de las grandes dudas de esta industria es cómo sacarle dinero. Una de las cosas que nosotros nos proponemos es intentar que esta pequeña industria de hoy se convierta mañana en algo grande. Con estos 4 años de experiencias, pues, ¿cómo se hace para hacer dinero con los podcasts? Habéis intentado 2 modelos, si no entiendo mal. Uno es el modelo publicitario, genera audiencia y vendo estas audiencias a patrocinadores y anunciantes. Y la otra es producir para grandes plataformas, como es el caso de Netflix. ¿Qué funciona mejor y por qué? ¿Y qué aconsejarías a alguien que se está acercando hoy al nuevo mundo del podcast? A ver, yo puedo platicarles el camino de Así Como Suena. Y cada quien encontrará el suyo, pero yo creo que en América Latina hoy el camino se debe parecer un poco a lo que hacemos nosotros. De hecho, hay otros podcasteros en Colombia, en Chile, en Argentina, que cuando nos hemos topado en estos años dicen, mira, nosotros por allá andábamos. A ver, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos claro que lo que más nos gusta hacer son los Así Como Suena. Pero también entendimos que no estaría mal que alguien nos pagara no solo nuestro trabajo, sino los gastos que implica. Y lo que empezamos a hacer desde hace 2 años, ya que la industria empezó a crecer y empezó a tener ciertos números, fue, porque todavía no tenemos los números para esto del dynamic advertisement y etcétera, y la verdad es que ningún podcast lo tiene todavía, fue hacer podcast o tener podcasts específicos que podrían ayudar a audiencias específicas. Te pongo un ejemplo. Queríamos hacer un podcast económico. Y entonces nos acercamos a varios bancos y les dijimos, a ver, queremos hacer este podcast económico. Trajimos una de las economistas más reconocidas, directora de una cosa que se llama México Cómo Vamos, que hace análisis económico desde las organizaciones no gubernamentales, que tiene acceso a los mejores economistas mexicanos y a los mejores funcionarios de la economía. Y llegamos con BBVA a un acuerdo en donde ese podcast no solo se reparte en todas las plataformas que nosotros conocemos, sino que un día antes ellos lo distribuyen entre sus personas y se llama Peras y Manzanas porque es una especie de explainer. Lo distribuyen a todos los empleados de BBVA en México. Se lo mandan un día antes y de manera especial en los mails a sus clientes especiales, ¿no? Y luego lo sacamos nosotros con un patrocinio de BBVA al mundo. Bueno, entonces hoy Peras y Manzanas está patrocinado y nos permitió hacer eso y ganar un pequeño más que va a pagar a pagar así como va, digamos, al fondo que paga Así Como Suena, porque algo periodístico a veces es mucho más difícil de patrocinar. Tuvimos la suerte que Netflix quería hacer su primer podcast en español, concursamos frente a otros compañeros mexicanos que querían hacer ese podcast y lo ganamos. Y hoy hay un pequeño fee de producción que ganamos en ese podcast tal que va al fondo para hacer Así Como Suena. Teníamos ya uno de debate político y a los 6 meses fuimos a buscar a una empresa que quería llegar a nuestro demográfico, porque nuestro demográfico de bote pronto, aunque no es muy grande, es muy particular. Es uno al que creíamos que FEMSA quería llegar. ¿Y qué crees? Quería llegar. Ahora, tenemos esos 3 patrocinados y hacemos un par de podcasts más como productores que no llevan nuestro nombre porque las industrias, y creo que no estoy en libertad de decirte quiénes son, quieren parecer que lo producen ellos. Bueno, se los hacemos y ganamos un poquito de fee de producción. Entonces, lo que sí nosotros hace 2 años teníamos muy claro es que teníamos que seguir
patrocinando ciertos productos para hacer otros productos que son poco patrocinables. Y a lo mejor ser periodistas ayudaba para esto, Verónica Tomaso. ¿Por qué? Cuando uno abre un periódico, uno sabe que a los anunciantes les cuesta mucho patrocinar la sección política. Mucho. Uy, porque es que un día vas a hablar mal de este y mi interés que no está ahí y tal. Pero les encanta patrocinar la sección de deportes y les encanta patrocinar la sección de espectáculos. Bueno, lo que se gana en espectáculos y en sociales y en las revistas y tal, ayuda a patrocinar el otro contenido. Entonces, parte de nuestra lógica siempre fue, tienes que tener volumen y tienes que tener diversidad. ¿Para qué? Porque va a haber podcasts que quieres hacer, que te mueres de ganas por hacer, que es lo que en Así Como Suena hay cosas que nos morimos de ganas de hacer, que va a ser más difícil patrocinar y que va a ser más difícil tener anuncios. No sé si fui largo, no sé si me expliqué un poco, pero ese es un poco lo que hacemos. Fue una respuesta perfecta, Carlos, porque por otro lado yo creo que el mensaje que tenemos que dar hoy a cualquiera que se acerque al mundo de podcast es que hay que tener una visión abierta. En México, en América Latina, al igual que en España, no existe un macromercado como en Estados Unidos y recabar recursos que te permitan hacer en total libertad lo que tú crees que pueda funcionar. Me parece así, resumiendo un poquito la estrategia de Así Como Suena, ¿no? Como plataforma global. Me parece un mensaje muy interesante. ¿Cómo es en general el mercado en México, Carlos, de podcast? ¿Está en explosión como en España? En España, para darte una idea, en 2020 se ha multiplicado por 2 la producción de podcast. Estamos hablando de decenas de miles de podcasts nuevos en este año tan extraño. Algo así está pasando en México, creo que a menor, tal vez no el doble, pero creo que hoy tenemos un fenómeno que creo que se corregirá en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo llevo muchos años en esto, llevo muchos años en el periodismo. En 1997 estaba yo en un sitio de internet, imagínense. Viví la primera época de eso. Tú y yo no podemos decir la edad que tenemos, ¿verdad? Exacto, no. Y yo digo que hoy los podcasts en español, que también en Estados Unidos un poco lo están viviendo, pero ya menos, porque está corrigiendo el mercado. ¿Se acuerdan de la época de los blogs? Cuando todo el mundo tenía un blog. Total. ¿No? Sí. Estamos viviendo un poco ese momento. Ahora, si uno ve los números en Estados Unidos y lo poco que sabemos en América Latina, está sucediendo igual. En Estados Unidos el 80% de la audiencia está concentrada en el 10% de los podcasts. Exacto. Que era un poco lo que pasaba en la época de los blogs a principios en el año 2003, 2004, 2005. Sí, todo el mundo podía abrir un blog. Sí, nada más que pues, la gente seguía yendo a leer el New York Times. Claro. Creo que eso se irá corrigiendo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque hay un problema económico. Es muy fácil hoy decir, oye, voy a poner mi podcast porque parece muy fácil hacerlo. Nosotros creemos que no es tan sencillo hacerlo. Y lo voy a subir porque viene conmigo una empresa que me dice, súbelo conmigo y yo lo pongo en todas las plataformas y eso sucede. Creo que en un año, en 2 años, esto va a empezar a ser diferente. Y a nosotros lo que más nos importa, y espero que esto no ofenda a nadie, es que la audiencia va a tener que entender que podcast no es radio. Y hoy tenemos demasiado radio haciéndose pasar por podcast. Sí, radio catch-up, lo que se llama radio catch-up, programas de radio metidos a formato podcast. Exactamente. Oye, y otra batalla que se tiene que luchar, Carlos, es la de la excelencia, la de que buenas historias acaben en audio y no en periódicos o no en la tele. Ya el Pulitzer está reconociendo los trabajos en audio, Así Como Suena ganó el Premio Nacional de Periodismo por ese reportaje, El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala, ¿no? Que lo hizo Galia García. Así es. ¿Cómo hacer para que esos periodistas que están trabajando en grandes historias quieran ir a una plataforma como Así Como Suena y hacerlo allí en lugar de ir a una tele o a un periódico de renombre? Pues mira, yo creo que ahí esta es nuestra experiencia y te lo digo porque nosotros estamos a punto de sacar una serie
una serie narrativa de investigación periodística de 8 capítulos en la que llevamos 2 años y medio trabajando. Y entonces, déjame juntar, y con gente con 2 periodistas muy reconocidos que están en otros medios. Y déjame un poco contarte cómo es. Primero, lo primero es que tienes que pagarles. Tienes que pagar el trabajo. ¡Wow! Descubrir América en un vaso de agua. La gente cobra, ¿no? O sea, y hay que pagar el trabajo. Nosotros nos enorgullecemos en Así Como Suena de que pagamos cada reportaje que sale, ¿no? Segundo, convencerlos de que hacer podcast es más barato que hacer tele. Entonces va a ser más fácil aquí, ¿no? Y lo tercero es enamorarlos del formato. Quienes están haciendo esta serie que estamos a punto de sacar, llevan trabajando con nosotros 3, 4 años haciendo algunos Así Como Suena y se enamoraron del formato. Entendieron que el formato, nosotros cuando antes de salir Así Como Suena, el primer año Así Como Suena, trajimos a podcasteros de Estados Unidos, trajimos a expertos en narrativa, trajimos a documentalistas en términos de cine, a dar cursos a estos periodistas, esta mesa de los martes, para enamorarlos del formato y hacerlos entender que lo que puede hacer un podcast, no quiero ni siquiera competir en si es mejor o es peor, pero es otra cosa a la que no estamos acostumbrados. Y que sientan que están en un lugar serio, pues, que les paga, perdón que los insista en esto, pero que les paga, pues, y que después de que les paga, tienen un productor y un diseñador de audio que les va a ayudar, ¿no? Y que va a colaborar con ellos a esto que tú decías que es excelencia, a tratar de poner en los oídos de la gente lo mejor. Y eso es a lo que aspiramos nosotros. Y creo que el mundo de los podcasts en Estados Unidos lo transformó Serial. Y yo creo que cualquiera que dude de los podcasts tendría que ir a escuchar la primera temporada de Serial para que se dé cuenta la potencia y la fuerza. Y Serial hoy es ya una serie de video en HBO. Sigue siendo mejor Serial el podcast. Como Dirty John primero fue podcast y después hizo lo otro. ¿No? In the Dark fue primero podcast y ahora se está haciendo serie. Es decir, ya le estamos ganando a las series, no está mal. Esto no está mal para nada. Se crea una buena marca desde el audio para luego expandirse al vídeo o expandirse al reportaje escrito y de alguna manera ocupar campos que hoy están ocupados por las grandes marcas periodísticas. Pero vosotros habéis colaborado también con algún medio tradicional. Tenéis una experiencia en España con El País o en México con El País, pero vamos, con la gran marca periodística española. ¿Cómo son las experiencias con los medios convencionales, Carlos? A mí me parecen indispensables. Yo quisiera tener más, de hecho. Y puedo adelantar que esta serie también estamos trabajando con El País para soltarla, distribuirla. ¿Por qué? Pero, bueno, a ver, ¿por qué? Porque en El País entienden esto. A lo mejor es parte de su historia, es parte porque son parte de un grupo que tiene la radio, pero la verdad es que también ellos tienen una plataforma de podcast que importa en España hoy y que ha crecido. A nosotros nos encantaría trabajar con plataformas periodísticas tradicionales. A ver, el New York Times, que se aventuró a hacer algo como The Daily, que hoy es el rey, The Daily es el rey en audiencia en Estados Unidos, pues acaba de comprar a la productora de Serial. De hecho, acaba de salir la primera productora conjunta. A nosotros nos encantó la experiencia que tuvimos con El País y ahora tendremos una segunda experiencia con El País. Entiendo que El Tiempo en Colombia hace parte de su daily aliado con una productora de podcast también. Nosotros nos encantaría estar nos encantaría trabajar con estos medios, con medios tradicionales, porque no solo nos potencia a nosotros en términos de conocimiento, sino creo que también al medio tradicional le permite explorar con periodismo serio, de verdad, etcétera, otras plataformas de las que a lo mejor nosotros sabemos un poquito más que ellos. Nosotros somos muy felices trabajando con plataformas y con medios tradicionales porque pues, a lo mejor le quitamos un poquito lo tradicional y a nosotros nos mete un poquito al mundo de lectores y audiencia tradicional. Una de las características de Así Como Suena es que tiene historias muy mexicanas, muy bien contadas. ¿Ustedes han pensado en expandirse a contar historias sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos, sobre España, de otro sitio que no sea México?
A ver, nos encantaría, pero hoy nuestra capacidad es la que es. Es decir, gracias a una periodista italiana que viaja por América Latina, hemos hecho 2 o 3 historias, ¿no? Con Orsetta Bellani, alguna colombiana, alguna de Brasil, pero muy poco, la verdad. Tenemos buenos amigos y compañeros en Colombia y en Chile que están haciendo periodismo narrativo y de repente pues hemos especulado con la idea de hacer algo juntos que no hemos acabado de hacer. Nos encantaría y estamos siempre tratando de buscar esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque nos daría otro tipo de audiencia. Y por qué nos encantaría ver cómo nosotros le podemos entrar a ese público. Hoy no hemos alcanzado no hemos podido hacer eso. Tenemos una muy buena relación, insisto, con podcasteros, sobre todo de Colombia y de Chile, y admiramos y queremos a su trabajo, y lo hemos pensado cómo poder trabajar juntos, pero por el momento no nos, digamos, alcanzado la estructura para hacer eso, y por la manera en la que trabajamos, ciertamente hemos estado más clavados en hacer historias mexicanas. Sin embargo, sí te tengo que decir que en el último año y medio hemos siempre pensado que las historias, por más mexicanas que sean, intenten ser un poquito más universales para que el mundo nos escuche un poco más, porque cuando ves tu audiencia te das cuenta que a diferencia de otras cosas, esto corre por todo el mundo y te escuchan en lugares que tú ni siquiera imaginabas te escuchaban. Hombre, Carlos, con un enunciado como el vuestro, de que en Así como Suena contamos historias de amor y de odio, de crimen, de política, de corrupción, de vida cotidiana, hablamos de personas, de personajes. Nuestro equipo de reporteros no se queda en la superficie, cava profundo. Me parece que es un enunciado que es universal, no es solo para México, esto es para cualquier lugar. Me parece que de ahí pueden nacer proyectos internacionales sin grandes problemas. Por supuesto, y estamos seguros que sí, nada más necesitamos encontrar la manera de hacerlos ahí, ¿no? Y a ver, a todos nos ha pegado de diferente manera. La pandemia nos puso a todos en otro lugar, digamos, ¿no? Y tenemos que aprender a funcionar en la pandemia. Tal vez ya estaríamos ahí. De hecho, estuvimos en Nueva York en 2 eventos sobre podcast en finales de febrero, que todavía se hicieron, es increíble, y ahí ya habíamos contactado con otros compañeros de Argentina, de tal, y empezábamos a hablar esto. Por supuesto, a todos la pandemia nos metió en otra lógica. Ahorita estamos, digamos, pues sí, podemos trabajar en remoto, pero también se vuelve todo un poco más incómodo, se vuelve todo así, pero estoy seguro que vamos a regresar a retomar esos proyectos para poder trabajar en América Latina y por supuesto en España, porque hemos visto el crecimiento español, hemos visto lo que está pasando en España con los podcasts y creemos que tenemos cosas que podemos aportar desde aquí y que pueden aportar productores españoles también para seguir haciendo crecer el mercado, porque hoy, eso sí les tengo que decir, lo único que le interesa, Así como Suena, es trabajar con cualquier podcastero de cualquier parte del mundo para seguir haciendo crecer esta industria lo más posible y que todo mundo que esté escuchando algo, cuando se sube al transporte público, cuando hace ejercicio, cuando camina, cuando está en su casa, sea un podcast. Ay, ojalá, ¿no, Tomaso? Ojalá. Ojalá. Todos nosotros deseamos que eso sea una realidad que trascienda el 60% al que llegamos ahora y es que alcancemos el 90 y pico, el de la tele, ¿no? El del vídeo. Ponemos pausa a esta entrevista para escuchar un breve mensaje promocional. Ya volvemos. En Good Morning Podcast entrevistamos cada semana a personas comprometidas con el mundo del podcast. ¿Conoces algún guionista, productor, creador, presentador, editor, músico, publicitario, ejecutivo de plataformas o de startups cuya experiencia sea interesante para nuestra comunidad? Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com y haremos todo lo posible para entrevistarle en uno de nuestros próximos episodios. goodmorningpodcast@sam321.com. Escríbenos. Desde tu increíble experiencia de educar a periodistas al formato audio,
¿Cómo se les enseña a trabajar un guión? ¿Cómo se les enseña a pitchear un tema a una plataforma o a un posible sponsor tipo BBVA? ¿Cómo habéis hecho para conseguir que la gente con la que trabajáis se enamore de este formato y técnicamente esté preparado para contar las historias para audio? Me gusta cómo planteas la pregunta porque es un poco el orden en cómo nosotros hemos hecho las cosas. Lo primero, que hacer un podcast, aunque parezca muy individual, es realmente un trabajo en equipo. Que quienes creemos que es poner un micrófono y hablar, no se parece en nada a eso. Que tienes que tener a alguien que se puede llamar de muchas maneras, a un productor, a un operador, a un diseñador de audio, al lado. Siempre, desde que ideas las cosas. Eso es lo primero que tienes que pensar, porque una vez más, no somos radio, hacemos podcast. Segundo, que tienes que vivir con la grabadora abierta. Es decir, que lo grabes todo, que lo captes todo, que todo sea parte, que no solo es tu voz lo que importa en un podcast, sino todo el sonido alrededor de la vida, que lo que cuenta un podcast también es el sonido alrededor de la vida, tus pasos, cuando abres una puerta, etcétera, etcétera. Segundo, que esto no vas a dar noticias en términos periodísticos, sino que vas a hacer narrativa y por lo tanto tienes que prepararte en términos de narrativa, que esto se parece más a un documental o a un texto de investigación periodística de esas que se publican en las revistas semanales o en la sección de los domingos o en el periódico de los domingos, pensando en España, que son reportajes más amplios en los que pasaste mucho tiempo y que por lo tanto tienes que aprender a contar algo, a contar un cuento. Nosotros siempre decimos, aquí lo que tenemos que hacer es contar cuentos, que la gente, que cuando la gente empiece no le des toda la cena en ese momento, sino que le vayas poco a poco y que se vaya quedando porque sabe que lo vas a sorprender en el minuto 11 y lo vas a sorprender en el minuto 22 y va a quedar satisfecho en el minuto 34 de su historia. Y entonces tienes que aprender a narrar y tienes que aprender a contar cuentos y para eso no hay nada como leer. Y lo segundo es que somos unos obsesivos de los guiones. Lo que no es, sin guión no hay podcast. Y solo un gran guión puede hacer un gran podcast. Que lo que no es escrito no existe. Que el podcast que nosotros hacemos, que es el narrativo, tiene que estar escrito antes de, y somos muy obsesivos de muchas revisiones antes de meterte a decir lo que fuera. Y luego descubrimos algo increíble, porque todos a lo mejor pensamos que porque hablamos en la radio o hablamos en nuestras casas o hablamos con nuestros amigos en las comidas, somos grandes charladores. Nosotros descubrimos hace algún tiempo que hay profesionistas que se dedican, y sobre todo se dedican en el cine, se llaman coaches de voz. Son entrenadores de voz. Y de repente nos hicimos cuates y nos hicimos amigos, decimos en México cuates, nos hicimos amigos de una gran coach de voz que a los mejores conductores de la radio que han venido a hacer cosas con nosotros, de repente lo ponemos a trabajar con ella, y ella les dice, me gusta más aquí, me gusta más allá. Y funciona, ¿y qué creen? Funciona, es decir, eso. Y después de eso, entender que si queremos hacer industria, tenemos que permitir que no tenemos un equipo comercial, porque el que vende los podcasts a patrocinadores somos nosotros igual, que esto hay que ir y venderlo. Y entonces hay que tener paciencia para ir y venderlo, y que hay que tener paciencia para eso, y que hay que entender que hay que crear público para poder vender ese demográfico y vender ese público a quien te participa. Y digo sin tener miedo, porque eso de salir a la calle a buscar clientes es algo que a muchas veces da miedo. No hay que tener miedo. Hay que crear esas audiencias y luego tener la desfachatez de decirle al mercado, venir con nosotros, que os aportamos unos contactos de altísima calidad. Exacto. Y hay que experimentarlo todo, es decir, y cuando digo experimentarlo todo, y nosotros tuvimos mucho miedo porque hemos hecho experimentos con algunos patrocinadores en términos de, solo págame si te vendo boletos de avión. Y entonces ibas a comprar un boleto de avión, nosotros hicimos con boletos de camión, de autobús, y tenían que entrar a un código para ver si nos habían escuchado. ¿Y qué crees?
nos escuchaban y compraban algún boleto de autobús. Y entonces, ¿no? Quien te compraba la publicidad, que nunca en su vida había ido a un podcast y que no confiaba en ti, pues de repente lo hacías confiar de otra manera, ¿no? Parece ser, Carlos, que los anuncios con respuesta directa en podcast tienen una respuesta muy, muy buena. En Estados Unidos se calcula que más del doble que de anuncios programáticos insertados en podcast. Ojo, que es una idea brillante. Yo creo que porque alguien entendió en Estados Unidos que nuestras audiencias son de una lealtad que a lo mejor no existe en otros medios, ¿no? Eso es. Que la intimidad que crea un podcast, en donde le estás hablando a una persona, porque está solo, generalmente nuestros podcasts los oye de una persona en una persona, ¿no? Creas una intimidad y una confianza que, si este señor me dice esto, ¿no? Escuchaba yo la última temporada de Malcolm Gladwell y Revisionist History. Y Gladwell, un periodista excepcional, hace él sus anuncios. Y todos con personalizado y con claves para entrar y comprar. Y yo decía, me puedo imaginar lo que están vendiendo estas gentes porque Malcolm Gladwell lo recomienda, ¿no? En esa intimidad, en esa... Sí, es el consejo de un amigo. Así está. Y yo creo que no hay que tener miedo, porque si no, si quien hace esos podcasts tiene miedo a hacerlo, vamos a perder a lo mejor grandes podcasts en el camino. Y para terminar, Carlos, una cosa que siempre retomo de vuestra web, y disfrutamos lo que hacemos. Sí, a ver, tenemos la enorme ventaja, ustedes, yo, de estar en un medio que en nuestro idioma están haciendo y creciendo. Y estos medios nacen porque quienes hoy los hacemos, amamos lo que hacemos y nos obsesiona lo que hacemos. Y bueno, no lo perdamos. Cuando esta industria crezca, no lo perdamos. Hemos visto otras industrias perderlo. Y entonces nada más, ¿no? Cuando esto sea más negocio y sea negocio de verdad, entonces vamos a tener grandes industrias que solo lo van a hacer por el negocio. Bueno, nunca perdamos esta pasión que tenemos hoy los podcasteros en español de todo el mundo, que es que nos encanta hacer esto, quién sabe por qué, pero qué bueno que es por eso. Y creo que lo que decimos en Así Como Suena lo dicen buena parte de los podcasteros en español hoy del mundo. Nos encanta esto por alguna razón y espero que cuando esto sea una gran industria y por fin alguien haga más de 10 pesos por hacer lo que hace, no perdamos nunca la pasión y el amor por lo que hacemos. Ojalá. Qué placer, Carlos. Carlos Puch. Todo el que está escuchando esto puede ir a asicomosuena.mx. Todos los programas valen la pena y lo decimos con toda la honestidad. Y además ha quedado comprobado en esta conversación, Carlos, que eres un experto en los podcasts. Mil gracias por venir a Good Morning Podcast. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gran idea. Good Morning Podcast, como alguien dijo Good Morning Vietnam algún día. Muchas felicidades, lo estaremos escuchando siempre con mucha atención. Gracias. Chao, un saludo. Y que sigan las pizzas de los martes. Eso. Un abrazo, Carlos. Saludos, Verónica. Chao. Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM 321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.